chicos y chicas, ¿cómo estamos? Volvemos en otro capítulo, en otra semana, a este podcast que aún no tiene nombre. Exactamente, Francisco. Yo creo que va tocando empezar a buscarle un nombrecito. Para Y, presentarnos bien, más que nada. y bueno, aquí tenemos con nosotros a Alfonso, ¿Qué el pasa, rey de las señores? inversiones inmobiliarias. Y aquí tenemos a Francisco, el rey de la legalidad, el que te asesora para que no pagues. No, hay que pagar siempre, hay que pagar siempre. Pero No lo quitamos nadie. lo mínimo siempre. Lo justo, Eso para que seguro. no nos metan en la cárcel. Lo mínimo que nos permita Hacienda. Bueno, Francisco, pues hoy tenemos unos temas, yo creo que bastante interesantes. Si quieres, los comentamos un poquito por encima y luego ya ahondamos un poquito más en ellos. ¿Te parece? Venga, hoy comentamos unos temitas de actualidad que ya lo sabe todo el mundo porque no paran de hablar de ellos, algunos no tanto. Y bueno, terminamos con unos tips de cómo unas inversiones que estamos haciendo ahora, por el comienzo, algunos problemas, etcétera. Exactamente. Pues bueno, señores, hoy vamos a hablar un poquito del problema con el gas, es decir, gas y Rusia. Yo creo que esto es un tema tan de actualidad que al final tenemos que hablar de ello sí o sí. Después de eso vamos a hablar sobre una noticia que he visto, que es básicamente que el oro está a la baja. ¿Por qué? ¿Y por qué creemos nosotros básicamente que está bajando? Cuando debería ser una moneda de refugio, por así decirlo. Después de eso vamos a hablar sobre la empresa Tía, el supermercado, que está ganando más dinero que hace bastante tiempo, la verdad. Y eso suele ser un indicador de crisis. Después de eso vamos a hablar de los bancos, otros que están ganando más dinero. ¿Y qué suele indicar también cuando los bancos ganan más dinero? Que viene una crisis. Siguiendo después de esto, vamos a comentar BlackRock. Ha llegado a los 10 billones de activos. O sea, el fondo más grande del mundo, 10 billones de dólares en activos. Y vamos a hablar por qué se produce Casero, eso. tu casero de confianza. Exactamente, básicamente, va a ser el dueño de toda la vivienda del mundo. Y por último, como ha dicho Francisco, pues vamos a comentar unas inversiones que hemos hecho nosotros y cómo no han ido, qué problemas no han surgido y cómo podemos ayudar a los que no cometáis los mismos errores que nosotros. Así que Bueno, nada, Alfonso, Francisco. entonces, tú, que estás todo el día en la actualidad, ¿por qué crees que el precio del gas está bajando? Bueno, pues eso exactamente, es sorprendente, porque la gente dice, no, el precio de la gasolina sigue alto, tal, no sé qué. Pues no, lo que tenéis que ver es el precio del gas en la cotización de la bolsa. Es decir, está a la baja y mucho. ¿A qué se debe esto? Pues principalmente yo lo que veo es que, bueno, y por las noticias que están saliendo alrededor del mundo, es que hay mucho gas licuado que está llegando de otros países del extranjero. Obviamente estamos hablando ahora mismo del gas y el precio en Europa. Está llegando mucho gas licuado de fuera y a los puertos están saturados. Es decir, hay barcos esperando en los puertos porque no hay suficiente tiempo ni capacidad para sacar ese gas licuado a gas natural. Entonces lo que hay ahora mismo una sobreoferta de gas y no tanta demanda. Entonces de ahí viene la baja del precio. Y la gente ahora te va a preguntar, ¿pero estás loco? Pero si la gasolina cada vez está más cara. Pero bueno, tú tienes también que tener en cuenta a cuánto compró la gasolinera o esa empresa el gas o la gasolina. Es decir, la empresa el que te están vendiendo hoy no lo compraron hoy, sino que lo compraron hace 3 meses. ¿Y a qué precio estaba 3 meses? O sea, para que ese precio no influya hoy en día, tienen que pasar al menos 2 o 3 meses. Y bueno, también hay que tener en cuenta los impuestos, que Obviamente. básicamente suponen casi el 50% de la factura cada vez que va a pagar el gas, a pagar la gasolina, a pagar todo. Para los que nos escuchen de Sudamérica, estamos hablando de España, así que en vuestros países será totalmente distinto. Pero vamos, seguro que los impuestos también son bastante Bueno, elevados por ahí. creo que esto no lo hemos dicho. Alfonso y yo estamos geográficamente separados. Él está en Madrid ahora mismo, pero Exactamente. es La capital del andaluz. mundo. Y yo soy canario y estoy en Tenerife. Pero que la distancia Así no nos que, separe, Francisco. nada, nada. Menos mal que tenemos aquí la webcam. Exactamente, las tecnologías nos ayudan siempre. Bueno, y un Y bueno, poco siguiendo, bueno, si quieres seguimos con el siguiente tema. seguimos. Exactamente, pues vamos a hablar del oro y por qué está a la baja. Voy a empezar Para quien si, no lo si- sepa, para quien no lo sepa, poner un poquito de background, eh, que me gusta a mí esa palabra. Sí, sí, te gusta. Eh, el oro lleva siendo activo refugio desde Toda la antes de vida. los romanos. Entonces, nos parece raro y a todo el mundo que el oro esté bajando. Básicamente. Entonces, ¿cuál es nuestra opinión? Pues yo creo básicamente que la gente ha dejado de creer en el oro. Es decir, antiguamente el valor oro que se cotiza en bolsa estaba respaldado por oro de verdad. Es decir, tú tenías $100 en oro y tenías $100 en oro. Es decir, tenías tu pepita de oro de $100.
y eso es lo que estabas comprando. Pero hoy en día básicamente es una referencia que la manipulan casi todos los países, sobre todo Estados Unidos, que al final es donde se está cotizando. Y eso, la gente ha dejado de tener confianza en ello y por eso está dejando de invertir en eso, en ello. Y de ahí la baja de precio. Yo también creo que hay un componente más, que es las criptomonedas. También. Mucha gente, sobre todo grandes inversores, que quieren poder mover el dinero de un país a otro fácil, barato y rápido. El oro al final es pesado, difícil de mover y difícil de vender en cantidades muy grandes. Hablamos que si tienes 1 kilo, pues bueno, eso se te compran 0, pero la gente que tiene mucho dinero busca otro tipo de activos refugio. Y la criptomoneda, aunque tenga unas fluctuaciones, está sirviendo en ese tipo de activos refugio. Exactamente. Sobre todo en carteras en frío y todo eso. Lo que estamos viendo hoy en día con las criptomonedas es que llevan como 6 meses o más, básicamente, paralizada el precio. Es decir, Bitcoin está en 19.000, entre 19 y 21, Solana se mantiene alrededor de 40. O sea, básicamente estamos viendo que se mantiene mucho más el valor de las criptomonedas que el de la propia bolsa o el oro. Entonces, hoy en día, no estamos diciendo que invirtáis en criptomonedas, pero si tenéis dinero que está parado, igual te interesa más tenerlo a lo mejor en criptomonedas que de momento está manteniendo el precio, pero después en un futuro puede que vuelva a subir. Exactamente. Yo creo que desde que los países pasen a regular todo esto, que ya muchos de ellos están, Estados Unidos han pasado bueno, una consulta y han hecho varias cuestiones para intentar hacer una ley que regule todas estas criptomonedas, pues hasta que los países la metan dentro de su legalidad, de alguna forma, veremos de qué manera y según eso, cómo reaccionarán los mercados. Exactamente. Porque puede ser bueno o puede ser malo. A ver, normalmente la regulación siempre lleva a cabo algo positivo. Al final lo que está evitando es estafas, timos, como pasó con Luna, por ejemplo, que el creador se piró y ha desaparecido y nadie lo encuentra. O sea, si tú regulas las cosas, básicamente estás haciendo que se metan dentro de un marco. El beneficio seguramente llega a ser menor, porque al final no puede hacer tantas cosas, por así decirlo, pero está evitando riesgos. Y siempre evitar riesgos, pues yo creo que le ayuda, más que le perjudica. ¿Sabes que a mí me dijeron de meter en Luna? Yo tenía dinero en Luna, así que no hace falta que me lo ¿Sí? digas, sí. Y A me mí me quedé, dijeron, y me quedé a cero. a mí me dijeron, mete en Luna, que es la hostia, es un proyecto. No, sí iba Y bien, pero lo estoy mirando y digo, ahora mismo no es el momento de meter nada en cripto. Y digo, pues menos mal, me lo he librado. eso que te ahorraste yo me la comí enterica. Esa no la vi venir, la verdad. No vamos a Joder, engañarnos. no, nadie lo vio venir. La gente se quedó con muy poco dinero. Es que hubo gente que perdió millones de euros, o sea, básicamente en un día. O sea, que fue en un día. O sea, bajó el 95% del valor de una moneda en un día. O sea, eso no se había visto nunca. Entonces, por eso también hay que tener cuidado en qué tipo de activos estáis metiendo vuestro dinero. Al final yo tenía dinero que no me hacía falta, o sea, que tenía ahí, digo, bueno, puede ser un buen proyecto. Y tenía dinero, pues bueno, no me importa. O sea, nunca metáis dinero en proyectos, que no, o sea, y si metéis dinero en proyectos que veis que no tienen mucho futuro, que tienen mucho riesgo, meter muy poco dinero o lo que os sobra, que no importa perderlo. Es decir, que si mañana perdéis 200 euros, que no importe perderlo. O sea, que no sea Lo necesario mismo para del vosotros. reservado del capital. Efectivamente. Y En vez, de bueno, irte en vez de irte a la discoteca de turno, te vas y lo metes. Si suena la flauta, pues eso que te ha pues llevado. Y bueno, hablando un poquito de todo, vamos a pasar al siguiente tema. Si te parece, venga, Francisco, vamos a hablar de Día, el supermercado a nivel europeo, pero bueno, creo que todo está en España. ¿Qué está pasando? ¿qué te parece? Ha subido sus ventas Llevamos, un 8,8% en el último trimestre. lo ¿Qué- llevamos hablando antes de empezar el podcast, que siempre pasa lo mismo con Día. Día yo creo que es la cadena de supermercados peor valorada por los consumidores en épocas normales. ¿Pero qué pasa? Que son baratas. ¿Y qué Muy pasa? barato. ¿Y qué pasa durante las crisis o cuando la gente pierde poder adquisitivo?
que ya deja de comprar una marca, como por ejemplo Mercadona, voy a Mercadona porque me gusta su tomate, voy a no sé dónde porque me gusta tal. Ahora no, ahora básicamente van a... ¿Dónde están los productos más baratos? A Día. Y ahí está, y ahí se está viendo que se avecina lo que nosotros Problema. estábamos diciendo, problema, una crisis. ¿Cuánto, cuánto ha bajado las ventas o cuánto ha subido las ventas de Mercadona? Mercadona no la ha subido, al contrario, la ha bajado. ¿Y por qué? Sí. Porque es que encima está subiendo sus precios. O sea, eso está influyendo en que los consumidores se cambien a un supermercado mucho más barato, como es Día. Un 6,4%, un 6% en el 2022. Perdón, Nada, nada. un 6%. Pero bueno, estamos hablando de que en el trimestre de Día ha subido un 8,8. En el trimestre, no en el año. O sea, ahí se está viendo que los clientes se están pasando de un producto caro que les gustaba a un producto mucho más económico, aunque no sea su preferencia. ¿Pero qué produce esto? Día tiene muchos trabajadores, pero Mercadona si baja, ¿qué ocurrirá? Que va a haber despidos y va a haber mucha gente que se va a quedar sin poder adquisitivo. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Viene una pequeña crisis. Bueno, yo creo que siempre las crisis son una putada, pero hay que tomarlas como una pequeña oportunidad. Hombre, también son necesarias. Básicamente, con el tema de la inflación, o sea, la única forma de verdaderamente controlar la inflación no es como están haciendo los bancos, el Banco Central Europeo subiendo intereses, sino básicamente eliminando a todo ese liquidez de dinero que existe, dejando que la empresa quiebre en las que tengan que quebrar, la gente se arruine en la que se tenga que arruinar, y eso crea al final que la inflación deje de seguir aumentando. Porque si tienes menos gente que te está comprando, al final el precio del producto o se mantiene o se mantiene. Porque bajar no va a llegar a bajar nunca. Al final lo que Y van a tener que trayendo, subir... y trayendo a colación las subidas de impuestos y de Pues, tasas, ¿qué te pasa? ¿Qué te parece? pues nada, estamos viendo cómo, por ejemplo, los ¿Cómo está el impuestos, Euribor? el Euribor está subiendo. ¿Y qué pasa? Esto lo está haciendo el Banco Central Europeo. Porque la única medida que pueden tomar, en este caso, los bancos centrales o el Fondo Monetario Internacional y tal, son subir los intereses. Esos son su moneda, por así decirlo, de controlar la inflación. Pero eso, ¿qué es lo que hace? Que básicamente a la gente que tiene una hipoteca, la gente que está pidiendo préstamos y que tienen una hipoteca variable, por ejemplo, en este caso, la está jodiendo y le está quitando todo su poder adquisitivo. Nada Bueno, hay más que así. tener en cuenta una cosa también, que no sé si te has enterado, pero últimamente ya los bancos no te ofrecen hipotecas fijas, solo Efectivamente. si eres muy buen cliente. Pero porque tienen muy claro que van a seguir subiendo el Euribor y a ellos les interesa tener una hipoteca variable, porque si te dan a tipo fijo ahora un 3%, por ejemplo, saben perfectamente que el año que viene va a estar un 5%. Entonces no te lo van a dar, o sea, no les interesa, ellos quieren ganar dinero. Y ahora para la gente que nos escuche, sea poca o mucha, ¿a cuánto crees que llegará el Euribor de aquí a un año? Buenísima pregunta. Pero yo creo Octubre, que puede octubre de llegar... 2023. ¿El qué? Octubre de 2023. Octubre de 2023. Actualmente yo creo que puede llegar a un 5 o un 6% fácilmente. O sea, ten en cuenta... Tampoco. Yo Yo creo, creo que más no, porque al final le están subiendo siempre. Al principio le están subiendo un punto porcentual, pero luego ya le están subiendo un 0,75, un 0,5. O yo sea, creo, yo creo que llegará a un 8, bueno, si no más. al final lo veremos en octubre del año que viene, Francisco. Bueno, Apostamos una cena, nos apostamos algo. Y ¿eh? a los que nos escuchan también les apostamos. Y Exactamente. si saben cuál va a ser el porcentaje, o bueno, qué quieren estimar, pónganlo en los comentarios. A ver, Exactamente. A la persona que acierte, no os preocupéis, que en octubre próximo del año, 2023 lo vamos, lo vamos a invitar a algo. Da igual, ya veremos a qué. Queda mucho tiempo. y Y nada, nada. Pero sí que es cierto que la gente le está cogiendo miedo a la inversión y se ha vuelto otra vez a ampliar la demanda de vivienda del alquiler. pero ¿sabes también a quién no le está dando miedo la inversión? A BlackRock, que ha salido una noticia que tiene 10 billones de euros, bueno, dólares en su caso, en activo. Es decir, el fondo más grande del mundo ha llegado a los 10 billones de dólares en Hay activo. que hacer un pequeño inciso que los 10 billones americanos no son los mismos que los españoles, Efectivamente, ¿vale? Son 10.000 millones, no 10 millones de millones. efectivamente. No vaya a calentar que eso 10, 10 millones de millones es mucho dinero. O sea, Hay países que no tendrían ni eso. efectivamente.
Y bueno, ¿por qué creemos nosotros que BlackRock está haciendo crecer toda su inversión? Pues vamos, si BlackRock, que es el fondo más grande del mundo, actualmente está comprando vivienda, lo único que puede ser es que la está viendo a un precio barato para lo que ellos creen que va a estar el precio de la vivienda. ¿Y por qué creemos que está haciendo esto? También, porque yo creo que se están intentando hacer, en el caso de Estados Unidos, que son donde tienen la mayoría de los activos, se está intentando hacer con el monopolio de la vivienda. ¿Qué pasa cuando tienes monopolio de vivienda? Primero, que no permita a la gente, exactamente, no permite a la gente que tenga su propia vivienda. Y si no tiene su propia vivienda, ¿qué hace? Tiene que alquilar. ¿Y a quién va a alquilar? A tu gran amigo y casero BlackRock. BlackRock. Bueno, ¿sabes cómo funciona BlackRock? Que es una cosa que nadie sabe porque la gente habla de BlackRock, pero BlackRock es una holding de muchas empresas. ¿No? Y tiene un montón de sociedades, sobre todo en España tiene, que es el caso que yo más o menos conozco, tiene un montón de sociedades que va metiendo propiedades ahí en cada una y parece que no es el mismo propietario, pero es el mismo. Efectivamente, así evitan que le llamen monopolio, que está prohibido. Claro, obviamente. Pero en España, bueno, en España tiene... ¿Cuántos millones tiene BlackRock en España? Ni lo sé, pues tendrá fácilmente 500 millones o más. Y, Fácil. y la parte que tienen aquí en España es muy pequeña. O sea, en España no están invirtiendo tanto capital como obviamente en Estados Unidos. ¿Y por qué crees que no invierten tanto como en Estados Unidos? Bueno, porque por ejemplo la legislación en España no es la misma que en Estados Unidos. Aquí la vivienda, tú puedes tener una vivienda en propiedad y te la ocupan y hasta que recuperes la posesión de la misma pueden pasar perfectamente, ¿cuánto, Francisco? ¿2 años? Depende. mm, Si es por falta de pago, entre 1 y 2 años. Si es por ocupación, pues depende. Depende de cómo te la líen las personas que están dentro. Si son profesionales de la ocupación, pues te puede pasar 3 o 4 años. Básicamente lo que estamos viendo es que aquí en España no es tan buena idea invertir en temas inmobiliarios, no porque no tenga buenos activos o no sea una buena inversión, sino básicamente porque la legislación apoya a aquellos que están incumpliendo la ley, por así decirlo. Entonces, hasta que la legislación no cambie, puedes invertir obviamente, porque al final si tú estás invirtiendo en sitios buenos, por ejemplo, si estás invirtiendo en Madrid, en una calle buena o donde sea, sabes que no te van a meter ocupa o que va a tener pocos problemas de impago. Pero si estás invirtiendo, por ejemplo, en activos un poquito más riesgosos, como son a lo mejor un pueblo o un poco en las afueras de las ciudades, pues a lo mejor no es tan buena idea meter ahora mismo tu dinero ahí, hasta que no cambie la legislación, obviamente. O depende, si el riesgo, el beneficio sorpasa el riesgo, Efectivamente, ahí ya depende de tu aversión al riesgo. es verdad, sí, si tú vas en Madrid a una zona media, más o menos céntrica, compras una vivienda por 50.000 euros, tú sabes que ahí eso solo va a ir para arriba. Exactamente. Aunque ojalá encontrar una vivienda a 50.000 euros en el centro de Madrid, también te digo. Bueno, en el centro no. Están los precios de la vivienda también ahora mismo. En el centro de Madrid, 50.000 euros no encuentras ni una plaza de garaje ahora mismo. Básicamente, ahí sí están los precios ahora mismo. Aunque también te Joder. digo, yo creo que no van a bajar durante esta crisis que va a venir, tanto como en la crisis de 2008, pero van a bajar los precios seguro. Es decir, que si ahora Yo mismo estáis creo, pensando en comprar un activo, yo, desde mi opinión, la verdad es que me esperaba. yo creo que en Madrid, por la situación política en España, no va a bajar tanto, Ujú. pero en otras ciudades muy rentables, como Sevilla, por ejemplo, como Granada, las Islas Valencia, Canarias, las Islas Canarias, eh, a la larga sí pueden salir muy rentables. ¿Sabes que el exactamente. otro día vi unas noticias diciendo que en Canarias pues, era la única comunidad autónoma que subía el precio de las viviendas, de la compra y del número de compras y de todas las operaciones inmobiliarias? Claro, pero es que tú tienes que tener en cuenta que la situación de Canarias es totalmente distinta. Básicamente vosotros tenéis turismo todo el año, porque no dependéis de que haya No, buen pero clima o mal ¿sabes? clima. No era por el turismo. ¿Sabes por qué? Cuéntame. Porque al miedo de tener un apagón, Ujú. la gente está viniendo al sur y como Canarias están conocidos en toda Europa, alemanes, noruegos, finlandeses, están viniendo a comprar apartamentos para venirse en casos de guerra o apagones. Básicamente, ¿Tú crees que un pues apagón podría ser viable en Europa?
Buenísima pregunta, la verdad. O sea, también dependerá mucho del país que estemos hablando, pero la posibilidad siempre está ahí. Es decir, ahora mismo tenemos lo que hemos comentado de los gases que están llegando, el gas licuado que está llegando del extranjero, pero en el momento que le haga falta a ellos, van a dejar de proveernos ese gas. Y nosotros, por ejemplo, en España tenemos una muy buena situación porque tenemos mucha energía renovable, pero el problema de la energía renovable es que no genera electricidad constante. Es decir, pues si hay viento genera electricidad la eólica, si hay sol genera electricidad las placas solares, pero no energía constante y la red la necesita. Entonces, en el momento que nos quedemos sin carbón, gas o cualquier otra energía alternativa que se pueda producir constantemente, el riesgo de apagón siempre está ahí. Lo es muy complicado, pero yo creo que puede suceder. Yo creo que apagón, 100% no va a haber. Pero yo creo que este invierno, para sobre todo la gente del norte de Europa, no va a ser el mismo. Las calefacciones no van a estar igual de calientes, las luces no van a estar igual de brillantes y va a ser una época austera, muy austera. Más que nada porque yo creo que van a haber hasta limitaciones a nivel legislativo, o sea, porque al final, si no quieres que exista ese apagón, lo único que puede hacer es reducir el consumo de los hogares, porque si sobrepasa la capacidad de la red, es cuando se produce ese apagón. Entonces, yo creo que va a ser un invierno bastante Va a ser un durito. invierno divertido. Sí, Sobre todo por los trasvasos de capital que van a haber por miedo a la guerra mucha de gente países. cada vez, lo del norte de Europa cada vez se está viniendo más para el sur, porque es que al final, imagínate a los polacos que están ahí al lado de Ucrania, es que siempre tienen la posibilidad de que pasen de Ucrania al país de al lado. Entonces la gente O que tiene se miedo y se aleja. escape una bomba y comience la Tercera Guerra Mundial. Bueno, espero que no, la verdad. O sea, no nos vendría bien a nadie. No, no. ¿Por qué? Porque yo no estoy en edad de pelear. Tú, Yo creo que ya yo no jubilé. yo creo que ya hemos vivido suficientes eventos históricos en nuestra corta vida como para que siga viendo más, la verdad. O sea, ojalá ya lo que quede de mi vida no vuelva a ver ningún puto evento histórico. Así de claro te lo No, digo. ¿quién diría? Pero bueno, yo creo que va a ser interesante verlo y va a ser incluso un poco positivo dentro de los malos acontecimientos. Va a ser un punto positivo para España. Porque en toda la costa del Levante, sur, Islas Canarias, no hay frío. Comparado con esa Europa Del norte. fría, norte, no hay tanto frío. Se puede vivir casi que sin una buena calefacción, no como en Polonia, en Alemania, en Finlandia. Entonces, va a ser interesante ver cómo se desarrolla. Exactamente. Por eso, a lo mejor en un futuro comprar la vivienda puede ser interesante porque al final, si viene más gente, ¿qué pasa? El precio de la vivienda sube. Eso es así. Mayor demanda, la oferta más cara. Y bueno, si te parece, Francisco, podemos pasar a nuestro último tema, que es básicamente nuestras dos experiencias personales respecto a unas inversiones recientes que hemos hecho. Bueno, ¿qué te parece? A ver qué le parece a la gente. Yo creo que son dos inversiones totalmente diferentes, mismo ámbito, pero creo que les pueden dar un ejemplo de una cosa grande y una cosa pequeña. Exactamente. Bueno, si quieres, empiezo yo. Piensa Básica. tú que es lo más bonito que se Pasamos habla de grande a chico, ¿no? y luego cuento yo que es lo fácil. Exactamente. Bueno, pues un poco pues contaros que mi familia tiene empresa de tema inmobiliario y una de ellas es una promotora. Entonces nos dedicamos básicamente a construir viviendas. Entonces hace poquito compramos un terreno en Huelva, en el cual hemos construido 36 viviendas. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Pues bueno, si queréis os voy a contar un poquito pues el resumen de todo lo que puede pasar en una promoción tan grande como son 36 viviendas. Bueno, obviamente tan Pero grande, o sea. antes de eso, vamos a ver. La gente de a pie, Ujú. Alfonso, A ver, no sabe cuéntame. lo que es ¿Qué, construir 36. qué necesita saber la gente de a pie? ¿Qué es construir 36 viviendas? 36 viviendas, señores, estamos hablando de muchos metros cuadrados, Y de mucho de dinero. muchos problemas y de muchas cuestiones que antes de poder poner un ladrillo hay que tenerlo todo atado. Exactamente. Si yo quisiese construir 36 viviendas, ¿qué me dirían? ¿Qué no? Pues Bueno, ven por el... básicamente, sí, o tener el dinero o financiarte no te van a financiar. Vale. ¿Cuál es la condición primera que te pone un banco? Tener el terreno. Lo primero, principal.
Si no tienes Si tienes, terreno, no te van a decir, bueno, te voy a dar un dinero para que construya algo futuro, que no tenemos nada. Bueno, ya lo veremos. No, si tienes obviamente el no. terreno, el banco ya te abre una puertita, Pero muy pequeña. Una muy pequeña. puerta, vamos, como veis el botón Te ese abre de ahí, la más o puerta, menos de ese tamaño. te abre la puerta un poquito para que tú puedas asomar la cabeza y decir, es que quiero construir, no Básicamente. más. Pero bueno, es un paso. Siempre para inversiones inmobiliarias, tener el terreno es muy importante. Pero bueno, también hay que descontar a la gente cómo tener el terreno. ¿De qué manera puedes tener el terreno para construir? Bueno, tú el terreno básicamente lo puedes tener vacío sin nada, es decir, no tienes ni proyecto No, ni nada. aparte de eso, pero en propiedad. Ah, bueno, obviamente. Vamos a explicar desde el principio, que tú y yo lo sabemos porque lo hemos hecho un montón de veces. Pero para la gente que quiere entender, todo el terreno al banco le da igual, que lo tengas en propiedad, que tengas una permuta, acuerdo económico, que te lo regalen, le da igual. Exactamente. Pero que el terreno tiene que estar ahí y tienes que tener un título, por así decirlo, de que te acredite de que ese terreno es tuyo o va a ser tuyo en el momento que tengas el dinero. Tienes que tener un papelito que te diga, señor, aquí puedes construir, Exactamente. ¿vale? Que sea urbanizable. Eh, Obviamente no va a ser un terreno rústico. Si es un terreno rústico no tiene sentido lo que estamos hablando. ah, terreno urbano o urbanizable, dentro de las Exactamente. condiciones que cada terreno tenga, y eso es mejor hablarlo con un abogado y un arquitecto. Abogado ese. A mí está aquí. También, vale. Bueno, cada uno estamos en un lado. Bueno, y básicamente después de tener el terreno, lo principal es tener un proyecto. Es decir, por mucho que tenga el terreno, el banco, si no tiene un proyecto en el que pueda ver los números, el banco no te va a dar el dinero. O sea, tiene que tener un proyecto, mira, me va a costar tanto, lo voy a vender por tanto, esto va a ser así, con estos materiales, estas calidades. Y si al banco le gusta, es un segundo paso para que te pueda dar el dinero. Pero no quiere decir que te vaya a dar simplemente porque te da un proyecto. Es un ofrecico. Cuenta, cuenta tú cómo, tú que has visto más proyectos que yo, vamos, segurísimo, cuenta cómo empieza el proyecto con el arquitecto. Bueno, pues un poco, al final lo que hace el arquitecto es ver la legislación urbanística de la zona, ve pues qué se puede construir allí, se puede construir chalés, se puede construir viviendas plurifamiliares. En el caso de este último terreno que te he dicho, pues salieron, según la normativa, se podían construir 40, pero nosotros construimos 36. Eso fueron ya por tema del arquitecto, de cómo se diseñaba el edificio. O sea, al final tú luego dentro del proyecto, tú tienes que decidir con el arquitecto cómo va a hacer la promoción, qué calidad quieres tener, qué dinero te quieres gastar, porque al final el proyecto, si quieres el arquitecto, te puede gastar un proyecto que te puede costar 3 millones, te puede gastar 10 millones o 50. O sea, como se ponga el arquitecto, se le vaya la cabeza, como no te has controlado, se gasta allí todo tu puto dinero antes de construir. Claro, tal cual. Los arquitectos les encanta dejar su marca. Hombre, claro, es que quieren que sea algo bonito para que luego lo recuerden, pero claro, lo bonito también es caro. Claro. Pero, y también hay que explicar una cosa que es muy importante. Los arquitectos están haciendo un proyecto inicial, que es el básico, que es en el que tú y yo nos basamos para ver si nos gusta, si no nos gusta, si están dentro de las condiciones. Ujú. Estamos bien. Pero Pero ese eso, no es el que va. luego con el El que va proyecto, es luego, el de ejecución. exactamente, luego el proyecto te puede decir el arquitecto, el arquitecto puede decir unos precios bases o que ellos creen que puede tener, pero al final tú lo que tienes que llevar a cabo, antes de pedir el dinero al banco, tú dices, y te dice el banco, vale, ¿cuánto te va a costar esto? Y con el proyecto tú no sabes cuánto te va a costar. Lo que tienes que llevar a cabo es llevar tu proyecto a distintas constructoras, nunca se lo lleva una sola, porque al final siempre te van a intentar. No voy a decir nada, pero las constructoras siempre van a intentar engañaros. No, o sea, nunca se lo lleváis una sola. Entonces lo que haces es llevárselo a varias constructoras y ya haces comparativa de precios. Es decir, pues mira, esta estaba poniéndome el precio del suelo muy caro, esta me está poniendo la fachada muy cara, esta me está poniendo cualquier cosa. Entonces básicamente ibas comparando y ahí es el siguiente paso para tener un presupuesto y pedirle al banco y decir, pues mira, esto me va a costar 3 millones de euros, 2 millones de euros, 500.000 euros, lo que sea. Entonces ahí ya tienes otro o siguiente paso para pedirle dinero al banco, aunque no es suficiente todavía. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya que sabemos y le hemos podido más o menos explicar rápidamente a la gente cuáles son los primeros pasos para poder construir, Primero, ¿cuáles son los primeros problemas que te surgen? O bueno, ¿cuáles son los problemas que tú encuentras en todas las obras? básicamente la constructora.
O sea, aparte de la financiación, porque al final conseguir la financiación es un banco lo que mira sobre todo, si es una empresa, por ejemplo, que tenga un background, que haya llevado a cabo distintas promociones, que tenga unas cuentas sanas de tu empresa, o en el caso de ser una persona física, que tenga mucho capital. O sea, un banco no te va a dar 4 millones de euros para que te lo gastes si tú no tienes nada con lo que avalarlo, por así decirlo. Ni tanto experiencia como dinero. Recomendamos a la gente invertir como persona física en inmobiliario. Nunca. Porque toda la Vale, responsabilidad va para ti. pero hay que jugar con los barcos, porque a los bancos les gustan las garantías personales. Como consejo Bueno, personal que os doy, nunca pongáis una garantía personal si vais a construir. Porque tú ves la vivienda hoy aquí, pero es que puede llegar cualquier cosa y está aquí. Pero tú sigues teniendo que pagar la misma cantidad de dinero que te está prestando el banco, con sus intereses. O sea, nunca pongáis una garantía personal, sino que al final lo que ponéis es una empresa que es la que va a pagar el dinero. Y si por cualquier cosa la promoción no sale bien o lo que sea, tú te quedas sin ese dinero, pero ya está. O sea, no van contra tus bienes, tu ahorro, ni tu propio capital. bueno, y hay que decir que las deudas de personas físicas, tal y como establece la ley, son presentes Y y futura. futuras. Es decir, señores, no vale decir no lo pago ahora. Es que lo va Porque a luego pagar. Si lo es persona física, lo va a pagar. llega papi banco, papi hacienda o papi lo que tú quieras y te va a decir, oye, hace 4 años, ¿te acuerdas? Pues me pagas ahora. Pues mira, ahora que tienes 10.000 euritos ahorrados, me los quedo. Y así va. Por eso nunca mentáis como persona física ni garantías personales. Y bueno, otro problema. Bueno, pues una Yo sé vez, que en ese tuviste muchos quebraderos de cabeza, nada bastante. malo, pero mucho tiempo invertido. Exactamente. Primero de todo, pues una vez que tienes ya el dinero, empieza a construir. Ya entre los proyectos que tienes de las distintas constructoras, tú eliges una constructora. A partir de ahí ya no puedes, ya se queda esa constructora. Es decir, tú la eliges por X motivo, puede ser por el precio, puede ser porque te gustaron la propia empresa. Nosotros en este caso, os voy a contar que nosotros lo elegimos por precio y la verdad es que fue una cagada impresionante. Eso fue Digo, una tremenda lo cagada. caro sale doble, lo barato sale doblemente caro. Efectivamente, o sea, al final, como se dice, o sea, de los errores se aprende y lo que queremos con este podcast es intentar ayudaros. Nosotros en este caso nos guiamos porque era el precio más barato y vimos que incluso, por ejemplo, el precio de la fachada estaba un 50% más barato que el resto de los presupuestos que pedimos. O sea, solo obviamente nos pareció extraño, pero dijimos, bueno, a ver cómo se apaña esta empresa para conseguirlo. ¿Qué nos pasó? Primero, pues que llegó el COVID. Al final, lo que está alargando es 3, 4 meses la obra, que estuvo todo el mundo aquí encerrado en España y no pudimos avanzar. Que eso al final son costes indirectos porque tú tienes que seguir pagando sueldos, tienes que seguir pagando costes que no paran nunca. O sea, cuanto más te dure la obra, más va a tener que seguir pagando. Entonces, ahí fue un fallo, pero bueno, eso no fue fallo nuestro, sino que vino el COVID y ya está. Pero luego a posteriori, la constructora quebró. ¿Y qué pasa cuando la constructora quebró? Pues que se te queda la obra media y te come una mierda. Y todas las garantías que te estaba dando esa constructora ya no las tienes. Es decir, si la constructora, por ejemplo, ahora ha hecho mal la cimentación, ya no puedes reclamar sobre ella porque como constructora ya no existe. Es decir, los particulares, en este caso, las personas físicas, como se hizo con una empresa y no con una persona física, no tienen responsabilidad. A no ser que se vea que tuvieron más. O sea, lo hicieron. Exactamente. Entonces, en este caso, ¿qué hicimos nosotros? Tuvimos que ponernos a mitad de obra, con la mitad de las viviendas vendidas, o bueno, bastante más de la mitad de las viviendas vendidas, buscar otra constructora. Y esa constructora no se quería hacer responsable de nada de lo que había hecho la otra constructora. Pero claro, ahora viene el punto de qué es lo que he hecho yo y qué es lo que hizo la otra constructora. Y aquí es donde nos vinieron casi todos los problemas. Es decir, la constructora nueva, todo lo que hacía, aunque fuese cagada suya, era muy difícil demostrar que era por algo que había hecho él. Porque decía, no, es que había problemas con las tuberías. No, es que las tuberías las puso el proveedor antiguo. No, pero es que las tuberías de la planta tercera fueron de la otra producción, de la otra constructora, perdón. Entonces, al final hubo muchísimos problemas con el tema ese. Entonces, siempre, el principal consejo, si vais a construir, por favor, elegid una constructora que tenga mucho background, como estoy diciendo, y que confíe en ella. O sea, no os metáis, por mucho que os dejen un precio más barato y tal, nunca vayáis por precio. No os interesa porque es que lo estoy diciendo. O sea, al final te se va a salir por tiempo, por dinero, al final estás pagando cosas 2 veces, no te interesa. Pero bueno, al final la producción se terminó, se vendieron todas las viviendas y la verdad es que muy contento. Bueno, está bien, ¿o no, señores? No es fácil.
Ahora yo voy con una inversión que justamente estoy haciendo, que no tiene nada que ver. Mismo sector, estoy construyendo un chalet de clase media alta, ¿vale? Un chalet con vistas al mar en Tenerife. Eh, ¿Qué ocurre? Que aquí los bancos funcionan totalmente diferente. Muy importante tener el terreno, ¿de Imprescindible. acuerdo? Imprescindible tener el terreno. Y un troquito que les doy. Cuando vayan a construir una vivienda, ¿vale? Un chalet, aunque sea de inversión. Mi objetivo con este piso, bueno, con este chalet, es venderlo en cierto precio. Si no lo vendo en ese precio, lo pongo a alquilar porque es una zona muy demandada para familias con una renta muy alta y, bueno, se vende muy bien. Bueno, Se eso, alquila muy bien. explicarle a esta gente que obviamente cuando tú vas a hacer cualquier tipo de proyecto, tú una vez que tengas el presupuesto tienes que ver a qué precio lo vendes. Es decir, si tu precio está muy desorbitado por el mercado conforme está lo que sea, no os pongáis a construir en ese momento porque es que al final vais a perder dinero. O sea, tú tienes que ver el precio que está la vivienda actualmente y a cuánto estás construyendo, cuánto te está costando. Entonces, No, y el costo de la vivienda de mínimo aquí un año. exactamente, tú tienes que prever si el mercado va a subir, va a bajar, pero bueno, viendo cómo está actualmente y cómo va evolucionando, si no pasa ninguna crisis como viene el COVID o tal, tú tienes que ver cómo va a evolucionar ese precio. Si te interesa o no te interesa, o te interesa esperarte durante un año o vender directamente el terreno. Bueno, continúa, Y Francisco, que te corto. este tipo de inversiones, lo bueno que tiene es que si no se vende por el precio que yo quiero, con mis márgenes, pues simplemente lo termino, lo amueblo y lo alquilo. Y sigo teniendo una renta pasiva, que es una renta de puta madre. Luego, si quieren, podemos entrar en números. Pero, fíjate, yo obtuve el terreno, ¿vale? Lo compramos y en ese terreno, una vez que lo compramos, fui al banco y le dije, quiero hacer una autopromoción. ¿Qué significa autopromoción para el banco, Alfonso? Muy fácil, quiero construirme mi propia casa. Efectivamente. No es lo ¿Quieres? mismo que cuando le pide el banco para construir, por ejemplo, la promoción que hemos comentado anteriormente, que básicamente esto está gastado de dinero para invertir. Claro, le está diciendo al banco una menterijilla piadosa, básicamente. Pero bueno, eso es piadosa, no pasa nada. No pasa nada. Es una menterijilla piadosa que no le hace daño a nadie porque en el peor de los casos te quedas la vivienda y la alquilas. Entonces, nadie va a poner ninguna pega. Y menos si el banco acepta las condiciones y nunca impaga. Está. No A ver, impaga, al banco lo que le interesa es que pague. O sea, al final, luego no se van a meter si esa promoción te la está pidiendo tú, la está alquilando o la has vendido. Eso no te suele da meterse. igual. Pero sí que el banco, cuando es autopromoción, casi todos los bancos te dan entre el 90 y 100% con un periodo de carencia de 2 años. 100% del proyecto de ejecución. Ujú. ¿Vale? Si el proyecto de ejecución son 150.000 euros y tú quieres hacer un chalet de gastarte 50.000 euros en mariconada, los pones tú. Pero si el proyecto de Efectivamente. ejecución son 150 y está dentro de unos parámetros que tiene el banco del precio de la construcción, todo para adentro, 100%. Pero bueno, Francisco, ¿qué garantía le está dando al banco? El terreno, Terreno como garantía. Exactamente, el señores. terreno, el terreno, la construcción, tiene que tener, como ha dicho Alfonso, el proyecto y obviamente lo firmas tú, porque como es autopromoción, persona física. Ahora bien, ¿qué coste tiene esto para una persona que quiera hacerlo? Oye, mi abuelo tiene un terreno, un solar urbano, y está en una zona pues decente y me gustaría construirlo. Primero, contrata a un arquitecto que te haga el proyecto. Entre el proyecto y los impuestos del ayuntamiento, depende del ayuntamiento, Ujú. podrás gastar unos 20.000 euros. El chalet tiene unas condiciones, 150 metros cuadrados en una parcela de 500 metros. Pues más o menos unos 20.000 euros. O Sí, 25.000 euros de arquitecto e impuestos. tienes que calcular, dependiendo del tipo de proyecto, pues tienes que calcular más o menos un 8% de lo que va a ser la ejecución del propio proyecto. Un 8, un 10, un 6, dependiendo también del tipo de promoción que esté haciendo. Claro. Entonces, cuando tú le vayas pagando
al arquitecto, porque no tienes que pagarle de una. El arquitecto tú llegas a un acuerdo de pagos con él y se lo pagas en 3 o 4 veces. Y tú vas moviendo ese dinero y una vez que tengas las constructoras, tal y como ha dicho Alfonso, dársela 3, 4, 5, da igual, que te den presupuestos de todo. Exactamente. Y no vaya al más barato, tú siempre. Nunca, nunca, eso... A no ser que sea muy buen amigo vuestro y sepáis que no va a engañaros, pero vamos, ni aún así, yo no me la juego. Yo nunca, porque lo barato sale caro. Y simplemente, fíjate, yo tengo que poner 20.000 euros, el banco me pone, el proyecto de ejecución que me sale son 137.000 y eso es todo lo que tengo que poner, más el solar. Pues con eso ya me dan el 100% y 2 años de carencia. ¿Le dices tú que la carencia para que la gente lo sepa? Bueno, básicamente la carencia es cuánto va a empezar a pagar del principal del préstamo. O sea, Más los intereses. Más los intereses, exactamente. O sea, Claro. tú el préstamo al final tú estás pagando, dependiendo también del tipo de préstamo que estás teniendo, tú estás pagando una cantidad de principal, es decir, del dinero que te han dado y otra parte de los intereses que tienes que estar pagando de ese préstamo. Entonces, el periodo de carencia es decir que el banco te da como esa ventaja, por así decirlo, de que no tienes que pagarme el mes que viene, sino que te dice, pues te doy 1 año, 2 años para que empiece a pagarme ese préstamo. En 2 años te dejan construir, tener el final de obra, que más o menos una vivienda de 150 metros cuadrados a una planta como es esta, tarda ni 1 año. Y te dan 2 años de carencia para terminar, presentar el final de obra y a partir del siguiente mes ya empieza la hipoteca. Efectivamente. ¿Cuánto es una hipoteca más o menos de 140.000 euros? Bueno, también depende mucho del tipo de interés, pero se puede quedar perfectamente unos 600 euros, alrededor de por ahí. Menos. Dependiendo también a cuántos años la hayas hecho, es que todo influye. O sea, tipo de interés y años. Claro. Tú, en tu caso, danos si quieres el ejemplo de tu caso y así. Bueno, en el caso lo he calculado a 30 años, que me permite y creo que 30 años es buen negocio, y eran 400 euros. Bueno, la verdad que está muy bien. Al final Aproximadamente. te has tirado 2 años que no has puesto dinero, por así decirlo, y has construido un chalet que puedes o alquilar, por ejemplo. Imagínate que tú tienes ese chalet ya terminado y empiezas a alquilarlo por 800 euros, porque por la zona que esté, por ponerle un precio. Esa zona da más o menos una renta de 1.200. Bueno, pues 1.200, le quitamos los 400 que estás pagando de hipoteca, se te quedan 800 euros que tienes que utilizar para pagar, por ejemplo, el IBI y ya está. O sea, el resto van a ser básicamente dinero que tú estás ganando limpio. Y por así. En los chalets normalmente no hay comunidad. Exactamente. Si fuese, por ejemplo, en el caso de una vivienda plurifamiliar, tendrías que pagar también la comunidad, que es otro gasto importante. O sea, tú ten en cuenta, cuando compras una vivienda, los dos gastos más importantes son IBI y comunidad. Más la hipoteca, obviamente. Sí, señores. Y luego también, bueno, comentar un poco que no es lo mismo cuando pides el préstamo con una empresa, nunca te va a dar el 100% del dinero el banco, porque al final la cantidad es mucho más mayor. Es decir, una promoción, en el caso de las 36 viviendas, te puede costar fácilmente 3-4 millones de euros. Entonces, el banco no te va a dar ese dinero el 100% nunca. Y luego, tienes que cumplir una serie de requisitos. Es decir, una forma de conseguir dinero, a lo mejor, sin invertir tanto, es, por ejemplo, tener parte del proyecto vendido. Es decir, antiguamente, os voy a explicar un poco, si tú tenías vendido el 40%, estamos hablando antes de la crisis inmobiliaria de 2008, si tenías vendido el 20%, un 30%, un 40% de la promoción inmobiliaria, era en proyecto. Es decir, tú no habías empezado ni siquiera a construir nada, solo tenías el terreno, el proyecto y se lo habías vendido a la gente. Y la gente te ha dado una entrada. Entonces, con ese 30-40%, el banco te empezaba a dar ya el dinero. ¿Qué pasa? Que a partir de que ha habido mucho tema de impago y de problemas con esto, los bancos han subido esta cifra a un 70, 80 o incluso un 90% de la promoción vendida. Entonces, hoy en día es mucho más complicado empezar a construir sin tener dinero, por así decirlo, o sin invertirlo. Pero no es imposible. O sea, es otra forma que tenéis. Si sabéis que esa promoción se va a vender o lo que sea, pues hacer el proyecto, venderlo y una vez que lo tengáis vendido, ir al banco a pedir el dinero y os lo va a dar. Si tenéis el proyecto vendido, os lo va a dar. Seguro. Otra opción que le podemos dar a esta gente que nos está escuchando, aunque sea mi prima la de Cuenca, vamos a ver. En muchas zonas hay posibilidad de hacer un chalet, sobre todo en zonas más céntricas a la ciudad. Por lo menos aquí es muy común hacer un chalet a varias alturas. Por ejemplo, planta baja, planta media y ático.
Ujú. Bueno, un truco que se puede hacer y se hace mucho es dividir las plantas. Tú haces una autopromoción, intentas comentarle al banco que van a ser como 2 viviendas, 2 cocinas, pero haces una y cuando vayas a terminarlo, una vez presentado el final de obra, divides la vivienda. Aquí ¿Qué? tienes el problema de que el banco te puede decir algo, pero bueno, al final estamos Pero bueno, dando al final, ¿qué está? intentos de consejo. Es decir, si intentas hacer la vivienda entera y no te salen los números o necesitas ganar dinero de otra forma, al final estamos dando distintas visiones o posibilidades de cómo podía hacerlo. Claro, al final usted tiene que tener en cuenta que nadie te puede prohibir alquilar tu casa. Es decir, tu casa, aunque sea tu casa habitual, si tiene 3 plantas, nadie te prohíbe a ti alquilar las plantas. Entonces, al final, si tú vives en la planta de arriba y en la planta de abajo vive alguien, porque tú lo necesitas, porque tú lo consideras, es totalmente legal. El banco no va a poder hacer nada porque es dentro de la vía privada y la propiedad privada y es una buena opción para gente que quiere una vivienda, pero que no se plantea poder construirse una. Bueno, sí, el ejemplo más claro de esto es básicamente tú tienes un piso y estás compartiendo piso. O sea, si tú tienes una vivienda y estás compartiendo un piso, tú estás alquilando en una habitación. Es básicamente lo mismo. Lo digo para que la gente que no se lo imagine, pues se lo puede imaginar fácilmente. Sí, lo único que viven en 2 pisos diferentes. Exactamente, en Lo vez de dos separas, habitaciones, tiene dos plantas. Una no, planta es una habitación, por así decirlo. lo separas por vivienda, por piso 1, piso 2, y al final es como un edificio. Exactamente. Así que Pues nada, nada, yo yo, creo que hasta aquí hemos aburrido a la gente ya suficiente. yo creo que sí. Yo creo que ya no sé cuánto tiempo llevaremos, pero yo creo Pues que hemos nada, tenido suficiente para hacer nuestro segundo podcast. Así bueno, que nada, pues nada, señores, despedido. vale, Despedirnos de ustedes y nada, si tenéis, como comentamos en todos los podcasts, o sea, si necesitáis cualquier duda, nos la ponéis en los comentarios y nosotros obviamente intentaremos resolverla de la forma que nos sea posible. Y nada, pues nos vemos la semana que viene y con temas muy interesantes. Ya lo veréis. bueno, ya Venga, veremos. señores, nos Hasta vemos. luego.